Bueno, sí, está un poco más lejos el micrófono del celular, pero está bien. Yo creo que se va a escuchar. Bueno, Fer, Arranquemos. arranquemos. Después de esta accidentada columna de lecturas entierros, vamos a comenzar. Se escucha joya, dice la Noé. Vamos. Y con ese nombre, Desde los controles Noé dice que se escucha. Bueno, ¿querés presentarte, Fer, para la gente que no te conoce? Yo iba como a hacer una pequeña introducción a tu obra, por lo menos centralmente lo que sea escrita. He leído muchas notas y he buscado mucha información sobre vos en internet, así que podemos charlar sobre eso también. De tu bibliografía, Fer Álvarez es escritora, tejedora, no sé si eso ha quedado en el pasado o no, bailarina no. o actriz, actriz también. Tenés La Semillera, que es un negocio, comercio de alimentos agroecológicos. Sos mamá, dice el final del fanzine también. También. Tenés publicado, No hay que dejarlo atrás. tenés publicado 3 libros que son Cáscaras, una recopilación de poemas en prosa, El baño del sol, que está ilustrado con Ekaterina Hellroth, o está hecho en conjunto con Ekaterina. El Tinton, publicado por editorial La Realidad y el Deseo, un libro infantil también con ilustraciones no recuerdo la ilustradora, de Macarena. Y El amor es un bosque, que es un fanzine. Para la gente que no sabe lo que es un fanzine, es una especie de publicación un poco más artesanal, de más bajo costo y de forma muy autogestiva, que se hace para publicar cosas en contraposición a un libro que tiene como otro trabajo y otra difusión y otra cantidad de tirada. Un fanzine es como un trabajo mucho más de publicación, mucho más situado, mucho más puntual. Exacto. Bueno, Fer, vamos a hablar del amor es un bosque, que es lo que nos trae acá. Dejemos Perfecto. los otros libros ahí, cualquier cosa, si surge algo de ellos, vamos a hablar de ellos. ¿Cómo nace El amor es un bosque, Fer? Primera pregunta. Primera pregunta, ¿cómo nace El amor es un bosque? Bueno, hay un modo de escritura que tengo, que es una escritura medio de la urgencia o sí, como de la urgencia, así, de lo más primario, de lo más físico, como una necesidad de algo que decir. Y entonces, en cualquier momento, esté donde esté, lo escribo, ya sea que es un cuadernito o en cualquier lugar. Y muchas veces, por suerte, ha sido la mismísima en la computadora, ¿no? Entonces tengo muchos archivos con pequeños textos que parecieran aislados, que parecieran partes sueltas, que parecieran que no tienen nada que ver de los unos con los otros, pero luego encuentran un hilo, que me parece que eso, digamos, esto que estoy diciendo tampoco es nada original. He escuchado que a muchas personas que escriben les pasa lo mismo, ¿no? Pero como la necesidad de encontrar un hilo conductor, que por ahí nunca, no es el obvio ni el esperado, pero que lo hay. Y entonces yo estaba estudiando en ese momento que tenía todos esos textos sueltos, estaba haciendo para la Facu Lingüística, y entonces estaba ahí con Don Saussure, y en un momento me encontré con ese texto que es el primero, donde dice que las partes se comunican recíprocamente unas a otras, qué sé yo, y ahí eso como algo que me despertó un inicio que unía todos los otros textos que en teoría no estaban unidos.
Entonces, bueno, la pregunta era ¿dónde nace? Bueno, nace con una necesidad de expresar ciertas ideas. De hecho, hay algunos textos que uno en particular que fue escrito ahí en el taller que compartíamos con el Kevin Jones, fue escrito ahí, el de Parábola, ¿te acordás? No estabas ahí ese día, ese nació ahí. Y por ahí también tengo muchos textos sueltos y aislados y la necesidad de encontrarles un cuerpo común, de darme cuenta que son todas partes de un mismo cuerpo, digamos, por así decirlo. Bien, sí, porque cuando uno lee El amor es un bosque, para mí fue como muy inesperado encontrar el libro. Me gustó mucho, Fer, eso es lo primero, me gustó mucho, y cuando lo leí tiene este efecto de que está hecho como una especie de artificio el libro, porque vos decís esta cuestión de que son todos textos que están sueltos, pero a la vez que el libro pareciera ser, o que tuviera como centro la definición de estructura, justamente, no es menor, digamos, que tenga la definición de estructura tanto al comienzo como al final, digo, que sea una estructura, y que el libro mismo funcione a modo de estructura, porque digo, comienza, ¿no? ¿Lo tenés ahí, al librito a mano? Sí, acá lo tengo. Bueno, sí, lo tengo. ¿Querés leer el comienzo, Fer, apuntes? Así la gente sabe de qué hablamos. Apuntes. Dale. Incluso te digo un detalle, que es que en realidad el texto, originalmente, si vos lo buscas en mi blog, se llama Apuntes. Ese era su nombre, de todo este conjunto de textos era Apuntes. Y cuando nos encontramos con Fermi Cosiak, que es el editor, él me sugirió El amor es un bosque como título, que es como mucho más rimbombante, digamos, y pretencioso para mí, pero a su vez lo acepté porque me parecía que tenía que animarme a dar ese paso en la rimbombancia. Bueno. Un paso en la rimbombancia. Un punto a la publicidad. Pero originalmente se llamaba Apuntes. Bien. Un punto para la publicidad. Claro. Exacto, sí, un punto por ahí que siempre es el punto flojo. Bueno, dice así, apuntes. Las partes se condicionan recíprocamente y cada una de las cuales depende de ciertas otras y no sería concebible ni definible sin estas otras. Intento estudiar lingüística en voz alta, los pájaros me callan. Miro para arriba y no los veo, pero el guarán lanza sus hélices amarillas que caen como flechas sobre la gramilla y la huerta. Ya es inútil hacerme la que me concentro. Así, como platos suculentos que salen de la cocina a las mesas, llevados por manos fuertes y laboriosas, llegan los pensamientos y se sirven para ser devorados. Entre ellos, algunos son planes para un cuento. Uno buenísimo y por lo demás muy original. Bien. No podemos leer el libro entero, pero las cosas que yo pensaba cuando lo leía, porque el libro tiene esta estructura, permitime que lo puedo contar, o no sé si lo querés contar vos. La estructura que encontré yo es que comienza con apuntes, que tiene una definición de estructura o una especie de fragmento de la definición de estructura lingüística. Hay como una especie de interrupción por la vida del estudio de esa letra muerta, podríamos decir. La vida mete un corte que no permite que el estudio prosiga. Vos decís que el poema dice que esta vida que se mete son como un cúmulo de pensamientos que se van desplegando. Después del primer poema se despliegan todos estos pensamientos hasta llegar a un poema que es el famoso poema, que es el conjunto de todos esos otros poemas. Y después, que el final me parece increíble, es otro párrafo de la definición de estructura. O sea, todo el libro es lo que sucede, podríamos decir, entre un párrafo y otro.
Fenomenal, fenomenal. Yo cuando lo leí decía, fenomenal, no puede ser. O sea, todo esto es el intervalo entre un pedazo, ni siquiera una definición y otra, sino entre el pedazo de una definición y el otro pedazo de una definición, digo, y todo lo que sucede en el medio, en el momento del aprendizaje. Yo decía, no, estoy flipando, no lo puedo creer. Me pareció increíble cuando lo leí. Me pareció increíble. Ay, gracias, Ima. ¿Cómo te diste cuenta de todo eso? Muy bueno. Pero... Sí, por eso hago una materia por año. Por eso me va a llevar 80 años terminar la carrera, pero bueno, la voy a terminar. Pero hay una demora, yo pensaba eso, ¿no? Hay una demora, porque digo, si un libro es, o un fanzine es, la demora que hay entre un párrafo y otro, el tiempo que lleva un aprendizaje vivo, podríamos decir. Porque no solo, porque uno podría decir, bueno, lo que la Fer hace en este libro es escribir, no sé, digo, los pensamientos que tiene mientras está estudiando. Pero el libro a la vez es el aprendizaje del concepto de estructura, porque el libro es una estructura, es una totalidad que se relaciona con sus otras partes y da ese efecto de totalidad. Entonces no es que no hay un aprendizaje, sino que hay el aprendizaje vivo de la cual el libro es el resultado. A mí me pareció fenomenal, me pareció fantástico. Y te iba a hacer esta pregunta porque no sé si por ahí la gente lo sabe, que también era una duda que yo tenía. Yo fui a la presentación de este libro y fui a la presentación, no me acuerdo si era una presentación o no, o a la obra de Cáscaras que hiciste en la Casa de la Cultura. Y fui a la presentación de este libro que lo hizo el Ferni en el famoso Río Abajo, en esos eventos que se hacen en el Casal de Cataluña, y había todo un despliegue ahí teatral junto con la Sari, si mal no recuerdo. Sí, exacto. Y era preguntarte qué relación hay ahí, o qué relación vos encontrás, o por qué siempre las presentaciones de tus libros tienen como una especie de carga vital como repotente, porque te desplegás, digo, con danzas, con, no sé si decirle performance o no, o fragmentos teatrales, y hay todo como esa fuerza potente en las presentaciones, que después en el libro, ¿qué sucede entre esas dos cosas? O por qué, o cómo te la arreglás con que el libro, podríamos decir, sea letra muerta, y esas presentaciones son todo un poder de vida. Digo, entre estructura y vida, Y vida, estructura y vida. Entre vida y poesía, diría. Sí, está buena tu pregunta. Me encanta. Te haces unas preguntas muy interesantes, Don Imanol. Por un lado, con lo anterior que estábamos hablando antes, se me vino ese recuerdo, capaz que vos te acordás quién era lo que decía, esto que veíamos con Kevin siempre de la escritura esa que te hace levantar la vista, como la escritura que vale es esa que te hace levantar la vista y quedarte ahí suspendido cuando estás leyendo y te obliga a suspender la lectura y mirar para arriba. Me acordé, se me vino esa imagen. Que es un poco lo que es el libro ese de El amor es un bosque. Esa lectura que te hace levantar la vista y quedarte ahí suspendido en el pensamiento y todo lo que se abre en el tiempo y el espacio. Y con respecto a la otra pregunta que me haces, sí, lo que a mí me pasa es que soy un conjunto de todo eso, o sea, en paralelo a que empecé a escribir, bailo también. Y las dos cosas en paralelo. Entonces tiene esa fuerza en mí. Y después, todo lo que sea la escena, ¿no? Lo escénico y lo audiovisual se incorporó luego, un poco más en edad tardía, pero se incorporó. Entonces, cuando me siento a escribir, me siento con todo eso que soy. Entonces en mí no vive escindido. Y un poco, eso le decía a Abrazo Ediciones el sábado pasado, como
que siempre siento le decía a ellos como la tridimensionalidad del texto, del lenguaje, con el cuerpo, lo sonoro, lo olfativo, lo auditivo de los textos, del poema. Y entonces, claramente que al momento de presentarlo, justamente porque hay un otro ahí escuchando, para mí va con toda esa fuerza. No porque para mí sea letra muerta el libro, no porque que se lo necesita, no siento que sea como que lo necesita, pero sí es la manera que a mí me surge compartirlo en cuanto a los textos. Se pueden leer simplemente y para mí eso es muy potente también. Confío en el viaje que puede generar la palabra. No creo que sea que hay que ponerle el cuerpo porque si no queda soso, pero sí en mí, o sea, como es una presentación de algo que escribí yo, en mí viene así, viene con todo esto. No sé si se entiende lo que te digo. Sí, sí. O si eso responde más o menos a tu pregunta. Sí. Es decir, las dos cosas. Por un lado, el texto en sí para mí es suficiente, lo hemos hablado, esto incluso lo hemos compartido con vos y con ahí en nuestro amadísimo taller para toda la vida, de que el texto en sí es suficiente, el texto en sí dice, abre, pero en mí, Fernanda Álvarez viene así, con todo este cuerpo. Entonces siempre pueda, lo voy a compartir así. Bien, buenísimo. Sí, sí, porque aunque uno lo explique, digo, cuando yo hablaba del libro y contaba, bueno, cómo es, uno puede pensar, bueno, se tuvo en cuenta una estructura en detrimento de... digo, el problema que tiene la estructura, digo, ¿no? Uno como que quisiera como pensar que uno se encarga de tratar de armar una estructura que funcione en detrimento de que cada texto funcione por sí solo. Pero acá no, cada texto funciona muy bien por sí solo, pero el golpe que da toda la estructura completa le da como un plus y resignifica todo encima, porque uno va leyendo y cuando llega al último tiene que volver al comienzo, porque encima como bien dice un poema, es como un loop, ¿no? Es como un loop también por el final. ¿Querés leer el final del libro, Fer? Que también es una... Sí, no? Sin echarlo a tu gato. ¿Estructura? ¿Vos decís? Estructura. ¿Estructura justamente? Estructura se llama. Estructura. Un todo formado por fenómenos solidarios de tal suerte que cada uno depende de los otros y no puede ser el mismo que es, sino en y por su relación con ellos. Intento estudiar lingüística, pero no puedo. Mami, todo en la vida se está moviendo. No hay nada que se quede quieto. Precioso, precioso. Buenísimo. Y acá ahora que, perdón, Ajá. me pediste que lo lea, me acordé, creo, me vino como un recuerdo de que la sugerencia de que ese sea el último fue del Ferni. Porque me parece que el último era el otro. El apunte es para un cuento. Yo creo que ese era el último y Ferni tuvo esa sugerencia. Así que, bueno, bienvenido a compartir con personas que nos ayudan a sobrevolar nuestros textos. Y no tengo bien el recuerdo, pero sé que a él alguna sugerencia me hizo con respecto a eso y no sé si no fue esa. Bien. Eso por un lado. Y por el otro, la presencia de las preguntas del niño, que también son verídicas. Y están ahí. Así que tiene varios colaboradores el texto. Bien, sí, hay una multiplicidad de voces. Bueno, justo que traes lo del Fer, nosotros acá en la columna, yo hablaba una vez cuando hablaba de Virginia Woolf, me parece un conjunto de cuentos de ella, donde a veces el lector tiene como pareciera, o el lector mismo puede producir un acercamiento a la obra mucho más fuerte tal vez
que el escritor, digo, por esta lectura que hace el Ferni, que uno dice, bueno, Exacto. al final el libro de cómo se hizo, de quién es de la Fer, pero ese pequeño movimiento que hizo el Ferni lo acomoda de un modo que hace que tenga un efecto completamente diferente. Eso lleva a la pregunta de cómo es publicar en Camalote, cómo fue publicar en el famoso proyecto Camalote, cómo fue publicar con el Ferni. Sí. Para mí fue una alegría, sí, porque él me invitó y yo estaba dudosa y tenía estos textos así y bueno, y se los compartí y a él le encantó y un día fui a su casa, una siesta, y ahí fueron 3 cositas que él me dijo, así como nos pusimos de acuerdo. Yo le llevé la foto de la tapa es una foto que saqué yo en la costa de Villa Urquiza, es una galleta de tanzas para pescar, de los hilos para pescar. La famosa galleta que se dice cuando las encontrás todas enredadas ahí en la orilla del río. Entonces le llevé la foto y él le gustó y ahí él me hizo 2 o 3 sugerencias como esta del título y esto que te digo, algún acomodamiento interno que no sé si fue ese, pasa arrasando, y me pareció así, además desde todo el respeto él me lo dijo y como realmente como una sugerencia y no sé, siento con él que es un ser muy generoso, muy amable y muy cuidadoso. Realmente lo digo así sinceramente, no tendría necesidad de decir esto si no lo siento. Así que fue muy muy grato trabajar con él y con el proyecto en sí. Después la presentación también, total apertura para que yo lo presente como quiera, así que... Y además él tiene esa cosa de realmente de no sé si decir militancia, pero es realmente gestural con todas las letras, ¿no? Y me encanta así el trabajo que hace, su rol en esta pequeña Paraná. Tanza, nunca había escuchado esa frase, no sé, suena como un apodo, galleta de Tanza, no, pero también, ¿qué hace galleta de Tanza? Pero también es el nombre para el próximo poemario de la Fer, Que no. Buenísimo. Bueno. ¿Es verdad, Fer? Te voy a hacer esta pregunta. ¿Es verdad? Porque mucha gente de la internet me ha preguntado y me dijo, preguntale a ver si es verdad o no. ¿Es verdad que todos tus fanáticos me escribieron por privado cuando publiqué el flyer? Me decían, ¿podés preguntárselo si es verdad? Porque leí una nota de forma de investigación, una nota que te hizo en el 2016, en diciembre del 2016, Julián Estopelo, donde vos decís que hiciste un taller con la ISECA. Ajá, mirá vos, exactamente. Mirá vos, ¿dónde está esa nota? En Entre Ríos ahora. Está volcada en la nube. Muy bien. ¿Es verdad que lo conociste al viejo la ISECA, Fer? Yo que vi la película hace 2 semanas. Es verdad que conocí al viejo la ISECA. Es verdad que nos hicimos amigos. Es verdad que tengo una carta de él de puño y letra que me hizo. Es verdad que conocí su casa, sus gatos, sus bigotes. Que tomé cerveza caliente con la ISECA. Sí, es verdad. Bien, esto va a quedar grabado, que se sepa. No es verdad que intercambiaste identidad con Celo Almada ahí y que en realidad vos sos Celo Almada y ella es Fernanda Álvarez. Eso no. ¿Eso es mentira? No, bien, no, bueno. para nada. Está muy claro que yo soy Fernanda Álvarez y que ella es Celo Almada. Bueno. Eso está clarísimo. Bueno, había gente que tiene esa hipótesis, pero también la damos por finalizada. No, de hecho cuando yo lo conocí a la ISECA, él me dijo que la conocía a Selva, que también era de Entre Ríos, que si yo no la conocía, qué sé yo, y yo le dije que no, y
o sea, como que sí, ya estaba, Selva ya estaba en la vida de la Azteca cuando yo lo conocí a la Azteca. Bueno, qué precioso, Iván. ¿Querés leer Loop, Fer? Dale, el hit. El hitazo. Ese es el hitazo. Dale, Ima. Leo Loop. Ahí va. ¿Qué dicen los oyentes de Instagram? ¿Se escucha? ¿Hay alguien escuchando o no? Sí, hay unas personas, pero creo que se escucha. ¿Quién estaba escuchando, se escucha? Sí, ahí está Ana Clara. ¿Se escucha Ana Clara? ¿Se la escucha la Fer? Para quienes no saben, estamos conectados a través de una forma muy extraña de conexión. La Fer está en WhatsApp, yo estoy en Instagram. A ver qué dice la gente. Hola. Bueno, si no leo, total queda grabado, ¿no? Pero sí, queda grabado, Fer. Después vemos si no la pasamos re bien igual. Sí, yo la pasé, pero tenía una gana de charlar con vos, Ima, que ni te digo. Sí, se la escucha. Ahora tengo más ganas todavía. Ya está, se escucha ambos, dice Ana Clara. Bien, gracias, Ana Clara. Vamos, Ana Clara. Bueno, vamos. Loop. El amor es un bosque adentro del cuerpo, sin lobos ni caperuzas. Hay incontables árboles dando sombra y claros de luz enmarañados. Hay un aljibe y serpientes que también pueden ser sogas enroscadas. Hay monos y leones a punto de atacar si entran a su territorio. El amor es un bosque lleno de animales salvajes, depredadores, dentro del cuerpo. Y afuera, en la superficie, es más o menos un cuento, sin lobos ni caperuzas, con un principio, un nudo y un desenlace, pero en loop. Buenísimo. Decime si no. Sí, yo cuando agarré el libro, te cuento, este es un comentario. Yo cuando agarré el libro y veía y decía, bueno, el amor es un bosque, sin abrirlo, yo decía, bueno, ¿por qué la Fer puso el amor es un bosque y puso la palabra bosque? Yo decía, siendo que podría haber puesto monte, digo que sería como una palabra mucho más Fer Álvarez. Sí. Digo, ¿por qué bosque? Y dije, yo decía, capaz que tiene que ver con la cuestión de los bosques y los cuentos. Digo, otra razón no le encuentro. Porque a mí no me gusta cuando se usan esas como palabras que no son tan nuestras. No me gustaba. Y cuando leí Loop dije, no, está bien, cae de lleno. Que la cuestión ahí es, el amor es un bosque, tiene que ver una fuerte referencia literaria, un fuerte envío hacia... Claro. Exactamente. Muy bien. Sí, ya te voy a escribir a vos uno que sea algo así como... Bien. Bueno, Fer, busco mis apuntes de todas las cosas que he escrito. A ver, yo quiero escuchar, ¿qué has escrito? Pero no, esas cosas que te estoy diciendo, esas cosas que te he dicho son más o menos las que están por acá. ¿Por qué el amor no es un monte? Decía una pregunta acá, exactamente. Bien. Muy bien, ¿por qué el amor es un monte? Bueno, Fer, ¿querés leer apuntes para un cuento? Tampoco estoy controlando el tema de la hora, no sé cuánto tiempo me queda. ¿Querés leer apuntes para un cuento que le contamos a la audiencia? Que es el cuento que sería como la especie prefinal, o no sé cómo decirle, ¿cómo nombraría a vos? Sí. En toda esta estructura que es el libro, apuntes para un cuento, ¿qué lugar ocupa? ¿Qué es? ¿Por qué está ahí? ¿Estuvo antes? No, bueno, eso es lo que te decía, que me parece que apuntes para un cuento era el último. Era el final. Que Bernie hizo esa movida de ese enroque, de cambiar una pieza por otra, que venía estructura y después venía apuntes para un cuento. Para mí era el cierre, como un texto que... Ahí va, porque me acuerdo que lo que me pasaba a mí en ese momento era que yo quería escribir un cuento.
Ajá. Había puesto que quería escribir un cuento. Eso es. Bueno, eso, bien literal la cosa. Quería escribir un cuento, entonces estaba tomando apuntes para un cuento. Entonces todos estos pequeños textos eran como unos apuntes para algo que iba a ser un cuento, y en realidad salió esto que no es un cuento, sino que es otra cosa, digamos. Es un fanzine. Tiene otra estructura, no tiene la estructura de un cuento, tiene otra estructura. Exactamente. Y esto es, bueno, eso, eran los apuntes, como era el resumen, justamente los apuntes, las anotaciones para ese futuro cuento que finalmente no fue, pero quedó un poema. O sea, un quilombo, básicamente. Apuntes para un cuento. Ahí va, apuntes para un cuento. Después de todo ese preámbulo, va apuntes para un cuento. Un poema que eran apuntes para un cuento que no fue, que terminó siendo un fanzine. Exactamente, y así la vida. Bueno, ¿lo leo? Sí, señorita. Apuntes para un cuento. Tengo un par de apuntes en la piel y me da un sueño como de año. Solo a veces recuerdo por qué me pasa todo esto. Por ejemplo, lo de encontrar un baúl y allí una parábola para entender para qué leemos al mundo. A las palabras creo que las conozco hace rato, puf. Después empezaron a venir las recetas junto a las preguntas. Preguntas de cuántos gramos y preguntas de cuán profundo. Y cuando por fin entendí que es la semilla lo que da inicio, me puse a sembrar. Parada en las ventanas grité. En loop grité y grité y grité. Hasta desgañetarme grité. Y después, con el eco, pareció removerse un camino. Al final, puro cuento esto de tener tantos planes. Bien, Fer. Buenísimo. Sí. Encima, cuando lo leía, te puedo decir una cosita y después me decís vos lo que me querés decir, pero antes que me olvide, yo tengo un canal de YouTube que es Fernanda Álvarez. Bueno, si pones Fernanda Álvarez aparecen miles de Fernanda Álvarez, pero el que es mío, está un video que se llama Tarde de tu mano, que es una presentación en vivo que hicimos con la Sarita Vandenbroek en la Casa de la Cultura, teatro danza, una pequeña escena de danza teatro, y en la cual con Sari bailamos y también hacemos toda una apuesta ahí con una máquina de escribir inventada, y nos vamos leyendo textos la una a la otra, y una le lee el texto, lo escribe y se lo lee, y la otra lo baila, lo mueve con el cuerpo. Y los textos que yo leo son estos, los de El amor es un bosque. Bien, Entonces ahí, bueno, para un envío. Bueno, se buenísimo. puede ir ahí a mi YouTube. Bueno, vamos a buscar después el link de tu canal y lo ponemos ahí junto a... Bueno, vale, perfecto. Ahí en la descripción del video ponemos toda la info. No, era la pregunta de si esto de puro cuento, esto de tener tantos planes, era como una especie de predicción nostradamus en relación a la pandemia, pero no sabía vos en el 2019 que se venía esto, porque digo, esto de al pedo de tener tantos planes, creo que todos podemos ser un poquito el amor es un bosque, con esto de decir, bueno, al pedo, puro cuento esto de tener tantos planes. En este momento. La Fer encima de bailarina era... Se venía oliendo. Se venía sabiendo. De alguna manera u otra, sí, de una manera u otra, este modo de vida ya no da para más. No da para más. Entonces, de alguna manera u otra se viene oliendo. Tantos planes y tanta estructura, así esa estructura, o sea, justamente es un año de movimiento de estructuras super mil fuerte, así, a todo nivel, interno y externo. Así que, sí.
Debo ser medio prima de Nostradamus o algo así. Fernanda Nostradamus Álvarez, la famosa galleta de Tanza. Bueno, Fer, La famosa galleta de Tanza. para ir finalizando, ¿dónde podemos conseguir o dónde puede la gente conseguir El amor es un bosque acá en Paraná? Bueno, El amor es un bosque, lo tiene el Fer Nicosiak y el Camalote Ediciones, o si no los tengo yo, y mismamente mañana a la mañana voy a salir de reparto de libros, porque viste que publiqué mis libros. Ajá. Y estuvo buenísimo porque me sorprendió porque un montón de gente los quiere de repente. Buenísimo. Así que tengo como 4 o 5 pedidos de libros, así que mañana voy a salir a hacer un reparto de mis libros o fanzines, bueno, de este fanzine y de los otros libros. Y así que pueden aprovechar y me escriben hoy y mañana se lo llevo, o bueno, me buscan, sí, o al Ferni para conseguir El amor. Bueno, espectacular, Fer. Ha sido un gusto charlar con vos. Ha sido un gusto igualmente encontrarle una salida a esto que no estaba saliendo y que salió espectacular ahora. Encontrarle una salida a esta entrada, Ima. Vamos. Bueno, Fer, un abrazo grande. Te muestro si querés a la audiencia ahí. Vamos a mostrarle un poco a Fer Álvarez ahí. No sé, vamos a ver si pueden verla o algo. Para ver. Ahí. No sé si puedo. Sí, ahí se la ve a la Fer. Ahí te ve la gente. Podés mandar un saludo ahí. Sí, ellos te están viendo vos. ¡Hola! La Noe dice genios, manda muchos corazones. Y acá junto a Fer nos vamos yendo, gente. Un abrazo a todos y nos encontramos el próximo viernes en otra edición de Lectura en Tierros. Un abrazo. Gracias, Ima. Chao, gracias.